Queremos agradecer a nuestro Padre Celestial porque nos da el privilegio de salir al aire. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, invitaremos una vez más la presencia de nuestro Padre Celestial a través de una palabra de oración. Eterno Padre que moras en el cielo, Señor, en esta hora queremos agradecerle y darle gracias a la oportunidad que usted nos da de llevar su palabra a través de este medio. Amén. Esperamos que su nombre sea, Señor, glorificado a través de su palabra, Padre eterno, que puedan nuestros amigos oyentes recibir pan de vida, Señor eterno, y que estas palabras cambien, Señor, la vida y nuestra forma de ser, Señor eterno. En el nombre bendito de Jesús le pedimos amén. Amén. Una vez más queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes, amigos oyentes. Gracias por sintonizarnos, gracias por darnos el privilegio de entrar a sus hogares o donde quiera que nos estén escuchando en estos momentos. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y esperando de que estos programas para este tiempo del fin que hemos estado presentando sean de gran bendición para cada uno de ustedes y nos sirvan y nos ayuden para prepararnos para encontrarnos muy pronto con el Señor Jesús, que ha de venir por segunda vez a esta tierra. Recuerden que usted se puede comunicar con nosotros vía telefónica o a través del correo postal. Daremos nuestra dirección postal y nuestro número de teléfono casi al final del programa, así que esté pendiente, tenga papel y lápiz a la mano para que así ustedes lo puedan anotar si es que no lo han hecho. Como siempre lo hacemos, hermano Frank, vamos a hablar de salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano. Este incluye el cuerpo, mente y el espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Bien, en los minutos de salud, hermano John, vamos a hablar de la prevención del cáncer y cómo esto comienza en el plato, o sea, con lo que comemos. Parte número 2, ya hemos en programas anteriores mencionado también la parte número 1. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31, nos dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Increíble, hermano John, porque 1 de cada 3 cánceres están relacionados con la dieta hoy en día, inadecuada. O sea, consumir más vegetales, proteínas y calidad y fibra y menos productos procesados contribuye muchísimo a disminuir el riesgo de desarrollar un tumor canceroso, como hemos mencionado anteriormente en los programas anteriores. Exacto, y comer de una determinada manera puede también aumentar o disminuir el riesgo de desarrollar un cáncer en el futuro. Muchas personas no toman en cuenta esas cosas. No podemos cambiar nuestra genética, pero sí poner nuestro granito de arena en la forma en la que se expresa. Podemos cambiar nuestra forma de alimentarnos, hermano Frank, porque muchas personas no quieren hacer cambios. Lo principal, según Pedro Robledo, nutricionista de la Unidad de Dietética, Nutrición e Investigación de Anderson Cancer Center de Madrid, es volver a una alimentación variada, adecuada y lo más natural posible, dice este hombre, donde el aporte de azúcares y energético provenga de las frutas y verduras, además de las legumbres, dice este hombre, este médico. Nuestro intestino, dice él, necesita del contenido en nutrientes y fibra de estos alimentos. Y vale la pena resaltar, hermano Frank, que este señor no es cristiano, o sea, está hablando un médico, un hombre experto en la materia, un nutricionista, y prácticamente ni siquiera le está citando la palabra de Dios, pero tal vez él no sabe de que Dios en el principio estableció una dieta, como hemos mencionado muchas veces a través de estos programas, en Génesis capítulo 1, versículo 29, que tiene prácticamente todos los ingredientes necesarios para nosotros desarrollar buena salud. Bueno, mencionemos algunos alimentos preventivos contra el cáncer. Tenemos, por ejemplo, las frutas y verduras. Al menos 5 raciones al día son ricas en vitaminas y minerales, antioxidante y fuente de fibra. También tenemos el aceite de oliva. Tiene que ser
la grasa fundamental de la dieta, rico en vitamina E y protege las células frente a daño oxidativo, o sea, que le da vida a la célula, hermano John. Es muy importante, hermano Fran, porque el aceite de oliva, recomendamos, no se debe de usar para freír los alimentos. Debe de consumirse crudo, por ejemplo, como las ensaladas, por ejemplo. También podemos incluir el yogur. Uno al día aporta bacterias saludables para la flora intestinal y vitamina D, que disminuye el riesgo de cáncer de colon. El yogur debe ser libre de leche de vaca, como hemos hablado muchas veces en estos programas. Hay yogures de leche de soya o de almendra. Los venden en los supermercados, hermano Frank, porque muchas personas a veces creen que solamente hay los yogures que son a base de leche de vaca. También tenemos las legumbres, 2 o 3 veces a la semana. Son ricas en antioxidantes, proteínas vegetales y fibra, que favorece el correcto tránsito intestinal. Y vamos a hablar entonces de los alimentos de riesgo. Ya mencionamos algunos alimentos preventivos contra el cáncer. Obviamente hay muchos más, pero el tiempo no nos daría para abarcarlos todos. Pero los alimentos de riesgo, o sea, los alimentos que sí pueden producir cáncer, en la lista está el número 1 es la carne roja, amigos oyentes. Hemos hablado mucho, hermano Frank, en este programa acerca de los peligros que lleva el consumir carne. La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer la considera carcinógena para los seres humanos. O sea, Dios nunca, el plan original de Dios nunca fue de que el hombre comiese carne, hermano Frank. Tenemos los ahumados. Durante el proceso de ahumado o carne asada, como en la barbacoa, se pueden generar hidrocarburos aromáticos policíclicos que llegan a ser transmisores de cáncer. Esto parece, hermano John, una trampita, porque eso es lo que huele y atrae como a comerlo, pero al mismo tiempo es bien dañino y arriesgoso para tener un cáncer. Y es muy importante, a las personas les gusta mucho ir a los parques y hacer asados o en sus hogares, especialmente en estos días de fiesta. Bien, también podemos hablar de los embutidos, hermano Fran, otro de los alimentos de riesgo. Cada porción de 50 gramos de carne procesada consumida a diario aumenta el riesgo de sufrir un tumor de colon en un 18%, y los alimentos embutidos son como los chorizos, las salchichas, el salami, todos estos alimentos de carne animal, por supuesto, que son alimentos procesados, hermano Frank. También tenemos las bebidas muy calientes, por ejemplo, como el té, el café o el mate, eleva el riesgo de tener un tumor de esófago y si se consume a más de 65 grados. Y finalmente, un pan demasiado tostado, la acrilamida, que se produce al cocinar a altas temperaturas alimentos almidonados, puede causar también cáncer, de acuerdo a esta Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer. Yo creo, hermano Frank, que nosotros no nos vamos a cansar mientras el Señor nos permita presentar este programa cada semana y salir al aire a través de estos medios. No nos cansaremos de mencionar estas cosas, de advertir a las personas y de exhortar a las personas para que hagan cambios en su dieta. Amén. Si quieren vivir saludablemente y quieren disfrutar de buena salud. Bien, hasta aquí los minutos de salud. Esperamos, amigos oyentes, que sean de mucha bendición para cada uno de ustedes. Hermano John, sin más preámbulo, vamos a entrar lo que es al tema para hoy. Una serie nueva que vamos a empezar, titulada El Buen Pastor. Hermano John, en el mundo cristiano, aparentemente, un porcentaje de todos los pastores son buenos. Pero vamos a ver quién es el buen pastor y quién sigue el ejemplo de ese buen pastor. Así es. De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, no nosotros. Amén, así es. Y entramos de una con un versículo donde dice, Juan capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor. Amén, así es. El buen pastor da su vida por las ovejas. Ese buen pastor es Cristo Amén. Jesús.
Y ese buen pastor es también Jehová, hermano Frank, porque Salmo 23, versículo 1, que es el salmo del buen pastor, el salmo más conocido por cada uno de nosotros, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y la palabra pastor en hebreo es raat, que significa cuidar, apacentar un rebaño, alimentar, alimento, sustentar. Pastor, según el diccionario hebreo Strong, número 7462, página 125. O sea, hermano John, lo que vemos aquí también es que el pastor tiene una tarea que hacer. Es correcto, hay muchas personas que se dicen ser pastores, que dirigen iglesias y la gente los llama pastor, 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 pastor. Pero verdaderamente serán esos hombres, ahora está ahí hasta pastoras también, hermano Frank. Bueno, eso no es bíblico, pero bueno, el mundo cristiano se ha apartado tanto de los principios bíblicos que lo que vemos allí afuera ya es prácticamente decisiones y mandamientos de hombres. Pero estas personas que se dicen o se llaman o se autoproclaman a sí mismos pastores deben tener muchas cualidades. Y la vamos a estudiar poco a poco en este programa y quizás en los próximos programas, en esta serie nueva que usted acaba de mencionar. Y uno de ellos, hermano Frank, es alimentar al rebaño, sustentar al rebaño, apacentar al rebaño. Muchos de estos pastores lamentablemente no están cumpliendo con esos requisitos establecidos en la palabra de Dios, por eso el nombre les queda demasiado grande. Pero vamos a ver qué nos dice el libro de Lucas, el capítulo 12, versículos 42 al 44, como siempre lo decimos. Esperamos de que ustedes anoten cada uno de estos textos bíblicos para que así ustedes posteriormente los puedan estudiar detenidamente en sus hogares o donde quiera que nos estén escuchando en estos momentos. Lucas 12, 42 nos dice, y dijo el Señor, o sea Cristo, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración, o sea, una ración de alimento? Versículo 43 dice, bienaventurado o bendecido aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo, dice el versículo 44 de Lucas 12, que le pondrá sobre todos sus bienes. O sea, hermano Frank, que Dios ha dejado a hombres en esta tierra, a personas que supuestamente están pastoreando a un rebaño, o sea, pastoreando a una iglesia en este caso, pero esas personas deben de ser, número uno, fieles y prudentes. Y número dos, deben darle el alimento o la ración a su iglesia a su tiempo. Si ellos cumplen con esas condiciones, el Señor les va a decir que es bienaventurado ese fiel siervo, y cuando su Señor venga, lo pondrá sobre todos sus bienes. Otro versículo relacionado con el mismo sentido, hermano John, es Mateo capítulo 24, versículo 45, donde es muy similar y dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Muchos ministros hoy no están alimentando sus iglesias, hermano Frank. O la están alimentando, pero no un alimento de tiempo. O no un alimento de buena calidad. Porque muchas personas se le dan, por ejemplo, a sus mascotas o a sus animalitos, o en los lugares donde crían reses o animales, hermano Frank, para la venta, muchos de estos animales están siendo alimentados con un alimento de muy baja calidad. Por supuesto, porque a los dueños no les conviene darles alimentos caros o alimentos de buena calidad. Y eso es lo que está sucediendo hoy en muchas de las iglesias del mundo cristiano. Las personas van allí cada semana, pero no están recibiendo ese alimento de buena calidad, un alimento sólido. Por su humanidad, Cristo tocaba a la humanidad y por su divinidad se hacía del trono de Dios. Como hijo de hombre, nos dio un ejemplo de obediencia. Como hijo de Dios, nos imparte poder para obedecer a Dios. Fue Cristo, amigos oyentes, quien habló a Moisés desde la zarza del monte Horeb diciendo, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros, de acuerdo a Éxodo 3:14. Tal era la garantía de la liberación de Israel. Asimismo, Cristo vino en semejanza de los hombres. Se declaró, yo soy el niño de Belén, el manso y humilde Salvador,
es Dios manifestado en carne, según 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Y a nosotros nos dice, yo soy el buen pastor. Ahí Amén. está. Yo soy el pan vivo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra, según Juan capítulo 10, versículo 11, capítulo 6, versículo 51 y capítulo 14, versículo 6. Mateo también 28, 18. Yo soy la seguridad de toda promesa. Yo soy, no tengáis miedo. Dios con nosotros es la seguridad de nuestra liberación de pecado, la garantía de nuestro poder para obedecer la ley del cielo. Amén, así es. El verdadero pastor, amigos oyentes, es aquel que alimenta a la iglesia, como ya lo mencionamos. No es aquel que se enriquece por medio de los diezmos y las ofrendas. Bueno, es que la religión de hoy, hermano John y amigos oyentes, si ustedes se dan cuenta, se ha convertido en un negocio. Y la razón porque mucha gente dice, bueno, ¿para qué yo voy a la iglesia si el pastor anda ahí en unos carrazos? Y una cosa, en un sentido hay razón, pero vamos a seguir con el tema para ver dónde llegamos. En un enriquecimiento ilícito, pero las personas siguen carentes de alimento espiritual, lo que hemos mencionado en principio, hermano John, que satisfaga sus almas hambrientas. O sea, la gente va buscando alimento a la iglesia, pero llegan y es otra cosa que allá. Exacto. La nación judía, por ejemplo, en los tiempos de Jesús, estaba careciendo de ese alimento espiritual que tanto anhelaban. O sea, estamos viviendo, hermano Frank, como que estamos repitiendo la historia, porque es un principio bíblico, como lo hemos mencionado muchas veces a través de este programa. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. No hay nada nuevo debajo del sol, de acuerdo a Eclesiastés 1:9. Los líderes de la nación judía les habían quitado el pan a sus miembros prácticamente, y solo les daban, ¿qué? Migajas. Y vamos a ver dos ejemplos brevemente. Presten mucha atención, por favor, amigos oyentes. El primero se encuentra en el libro de Marcos, el capítulo 7, versículo 25 hasta el 28, que nos dice: porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, o sea, esta mujer, hermano Frank, que no era una mujer judía, era una mujer pagana, oyó de la fama de Jesús. Y esta mujer tenía una hija que estaba poseída por Satanás y quiso venir ante Jesús porque necesitaba su ayuda. Dice el versículo que vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, dice la Biblia, y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Versículo 27 de Marcos 7. Pero Jesús le dijo, noten las palabras tan fuertes que Cristo le dijo a esta mujer, para probarla, por supuesto. Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Los hijos, hermano Fran, en esta parábola o en esta enseñanza representaban a la nación judía. Los perrillos representaban a los gentiles. Así era como los judíos veían a los gentiles, como perros. Y el pan representaba el mensaje de la palabra de Dios. Noten cómo dice el versículo 28, las palabras de esta mujer. Respondió ella y le dijo, o sea, Jesús: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. O sea que esta mujer estaba dispuesta, hermano Fran, a conformarse aunque fuese con migajas, porque la nación judía, que eran los hijos, no estaban dando de ese pan a las personas que tanto lo necesitaban, especialmente a los gentiles. O sea, estaban falta de alimento, ¿no? También hay otro pasaje muy similar. Que de eso estuvimos hablando en programas anteriores, la parábola del rico y Lázaro. Lucas capítulo 16, versículos 20 y 21. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llaga, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. O sea, estas dos historias, hermano John, la de la mujer y la de Lázaro de la parábola, son un cuadro perfecto, como usted dice, de la falta de alimento espiritual por lo que estaba pasando a la nación judía en tiempo de Jesús. Cristo vino del cielo a traer el verdadero pan espiritual. O sea, amén. Pero eso es lo que debían estar haciendo la nación judía, así que llevar el alimento espiritual. No lo estaban haciendo. Especialmente ellos, los líderes de la nación judía, que habían sido llamados
Escogido por Dios. Escogidos por Dios, como hoy los ministros o los pastores modernos, que han sido llamados por Dios para que apacienten y alimenten a sus respectivas iglesias o a sus rebaños. Pero muchos de ellos, yo diría la mayoría de ellos, no están haciendo ese trabajo. ¿Por qué, hermano Frank? Como usted lo mencionó anteriormente, se están enriqueciendo ilícitamente. Es un negocio muy lucrativo, con sus diezmos y con sus ofrendas, que estas personas están trayendo generosamente a sus iglesias. Es triste decirlo, amigos oyentes, pero es la verdad, es la realidad de lo que está pasando hoy en el cristianismo. Juan capítulo 6, versículos 33 al 34 nos dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Amén. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. O sea que la nación judía, hermano Frank, de acuerdo a estos textos que usted acaba de leer, estaba muriendo de hambre espiritual por falta del pan que satisface el alma. ¿Por qué? Porque lo único que estaban comiendo, que caían de los púlpitos cada semana en sus respectivas sinagogas o tal vez en el templo, hermano Frank, eran solamente migajas. ¿Se podrá uno llenar, hermano Frank, con solo migajas? ¿Qué usted cree? Hoy, en la mayoría de las iglesias del mundo cristiano, se da un pan mohoso. Los miembros están hambrientos por el pan de la verdad para este tiempo, mientras que solo se presentan mensajes de paz y seguridad, historietas, cuentos o tal vez chistes, hermano Fran. Y eso es lo que está sucediendo hoy. O sea que los pastores de la nación judía estaban dispersando a las ovejas. Si vamos a Mateo capítulo 9, versículo 36, nos dice, y al ver las multitudes, o sea, a Jesús, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. O sea, estaban totalmente el pueblo, totalmente, hermano John, sin una guía, ¿no? Es correcto, así es. Esa era la iglesia la iglesia judía en los tiempos de Cristo, hermano Fran. La Biblia es clara. Estaban, número uno, desamparadas y ¿qué? Y dispersas, como ovejas sin pastor. Por eso Cristo dijo, yo soy el buen pastor. O sea, el pastor de las ovejas soy yo. Esta era la condición en que se encontraba la nación judía en los tiempos de Cristo, amigos oyentes. Los líderes de la nación no estaban alimentando al pueblo con el maná del cielo. El pueblo estaba caminando sin rumbo, hermano Fran, de acuerdo a ese texto que usted acaba de leer en Mateo 9:36, como un barco en alta mar, en otras palabras. Y la palabra dispersa, porque dice que esas personas estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. La palabra dispersa, de acuerdo al diccionario avanzado de la lengua española, la página 402, es separada, desbaratada, diseminada o desparramada. O sea, prácticamente era una iglesia que estaba prácticamente desbaratada, hermano Fran. Y Cristo vino prácticamente a poner orden en esa iglesia. Lamentablemente, su mensaje fue rechazado. Por esa razón, cuando Cristo empezó a predicar la palabra de Dios y dar alimento de calidad, la gente se quedaba asombrada, hermano John. Amén, así es. Miren lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, o sea, de predicar, de exponer la palabra de Dios, de dar el pan de vida, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué se admiraba? Porque escuchaba cosas que nunca había escuchado. Porque le enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. O sea que la enseñanza de los escribas, hermano Frank, y ancianos de Israel o de la nación judía en los tiempos de Cristo, era fría y formalista, como una lección aprendida de memoria. Y eso es lo que pasa hoy en la gran mayoría de las iglesias hoy. Para ellos, la palabra de Dios no tenía poder vital. ¿Cuántas veces, hermano Frank, la Biblia no se abre en la gran mayoría de las iglesias? Las personas ya van a sus respectivos cultos cada semana y ya no llevan ni Biblia, hermano Frank. ¿Por qué? Porque todo se le muestra en una pantalla, en un monitor. Los himnos, los cantos, los coritos.
y quizás un pasaje bíblico, pero el resto del mensaje, ¿qué es? Palabras y dichos de los hombres. Habían sustituido sus enseñanzas por sus propias ideas y tradiciones. O sea, las enseñanzas de la palabra de Dios en los tiempos de Cristo habían sido sustituidas por las enseñanzas de los hombres. En la rutina de las ceremonias profesaban explicar la ley, pero ninguna inspiración de Dios conmovía su corazón ni la de sus oyentes. Hay muchas personas, hermano Fran, que llegan a sus iglesias vacíos y salen peor que cuando entraron. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 34, versículo 16, 23, 25 y 28. Esperamos de que las personas puedan anotar esos textos, por favor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Estas son palabras de Jehová, hermano Frank, que es el verdadero pastor. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré al débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. O sea, el verdadero pastor nunca alimentará a la iglesia con un mensaje de obedecer, de desobedecer la ley de Dios. Y levantaré sobre ella a un pastor y él la apacentará. A mi siervo David, él la apacentará y él le será por pastor. O sea, ese siervo David era Cristo que iba a venir, el hijo de David, hermano Frank. Ese es el pastor que Dios iba a levantar porque el pueblo estaba careciendo de ese pan espiritual. Y estableceré con ello pacto de paz y quitaré de la tierra las fieras y habitarán en el desierto con seguridad. ¿Dónde, o sea, hermano Fran? En el desierto con seguridad. Aunque estemos en la tierra desértica, es una montaña o una cueva, o en una cueva, hermano John. Si estamos siguiendo al verdadero pastor, somos sus ovejas. Amén. ¿Sí o no? Gloria al Señor. Y sigue diciendo el versículo, y dormirán en los bosques. Versículo 28. Mas no serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra la desbordarán, sino que habitarán con seguridad, o sea, sin importar dónde se encuentren. Y no habrá quien la espante. Hermano Fran, muchas personas que nos están escuchando en estos momentos, hombres y mujeres fieles a Dios, sinceros de corazón, que van a sus iglesias cada semana y a sus respectivos cultos, no entienden este concepto que nosotros acabamos de leer en Ezequiel capítulo 34. Esperamos de que, o exhortamos a las personas que lean ese capítulo detenidamente en sus hogares. ¿Por qué? Porque me llamó mucho la atención el versículo 25, hermano Fran. Hacemos un paréntesis rapidito ahí. Dice, estableceré con ellos pacto de paz y quitaré de la tierra la fiera y habitarán ¿dónde? En el desierto con seguridad. Muchas personas piensan, hermano Fran, que hay que estar metido dentro de cuatro paredes. Y que si nosotros no estamos metidos en determinada iglesia o no somos miembros de determinada denominación religiosa, no nos vamos a salvar. Eso no es bíblico, amigos oyentes, porque aunque estemos en el desierto, dice la Biblia, si nosotros estamos siendo dirigidos y pastoreados por el Señor, vamos a estar seguros. ¿Sí o no? Amén. Somos sus ovejas. Y dice ahí, y dormirán en los bosques. Hermano Frank, ¿qué hay en los bosques? ¿Hay edificios? ¿Hay templos? ¿Hay sinagogas? Por supuesto que no. El lugar de culto va a ser debajo de los árboles. Y ese es el concepto, hermano, que muchas personas no quieren entender hoy. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos, Mateo 18:20. Jesús sería el verdadero pastor que iba a venir, hermano Frank. Amén. Porque estamos hablando del buen pastor. Esta es la primera parte de esta serie nueva que hemos comenzado. Dice Mateo capítulo 13 y el versículo 24. Les refirió otra parábola, o sea Jesús, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla, oigan bien, en su campo. Ese hombre, amigos oyentes, en esta parábola, era Cristo que había venido a este mundo a sembrar la semilla de la verdad del evangelio, porque así lo dice Lucas 8:11. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. O sea, hermano Frank, que Cristo había venido a sembrar la verdadera palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los líderes de la nación judía habían quitado la palabra de Dios de las personas y habían exaltado sus propios dichos y sus propias máximas. Eso era lo que estaba pasando en la nación judía. Hacemos una pregunta, hermano Fran. ¿Estará pasando hoy eso en las iglesias modernas? Claro.
Cristo aplicó estas profecías a sí mismo y mostró el contraste que había entre su carácter y el de los dirigentes de Israel. Los fariseos acababan de echar a uno del redil, o sea, el joven que había nacido ciego, porque había osado testificar del poder de Cristo. Habían excomulgado a una alma a la cual el verdadero pastor estaba atrayendo. Así habían demostrado que desconocían la obra a ellos encomendada y que eran indignos del cargo de pastores del rebaño. O sea, Jesús le presentó el contraste que existía entre ellos y el buen pastor, y se declaró el verdadero guardián del rebaño del Señor. Muchas personas hoy, hermano Fran, o muchos pastores, así llamados pastores, a veces ahí, yo creo que ese nombre les queda muy grande a muchos de ellos. ¿Qué están haciendo? Están haciendo prácticamente lo mismo que hicieron los líderes de la nación judía con este joven ciego del capítulo 9 de Juan. Están desfraternizando, están sacando, están expulsando, marginando a todas aquellas personas que se levantan en sus iglesias para predicar un mensaje diferente al que ellos están predicando. ¿Por qué? Porque eso es lo que está sucediendo hoy, tristemente, en el mundo cristiano. Juan capítulo 10, versículo 1 y el versículo 7 y 9 nos dice lo siguiente: de cierto os digo, el que no entra por la puerta, estas son palabras de Jesús, en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta, dice el versículo 9, lo repite. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Hermano Fran, la Biblia no nos dice que la iglesia es la puerta. ¿Estamos de acuerdo? Sino que es ¿quién? Cristo Jesús. La Biblia no nos dice que la iglesia es el arca de salvación. La Biblia me dice claramente a mí que la puerta, que es Cristo Jesús, nos dará salvación. Dice, todo aquel que entre por mí será ¿qué? Salvo. Cristo es la puerta del redil de Dios. Por esta puerta todos sus hijos, desde los más remotos tiempos, han hallado entrada. Amén, así es. Se han presentado muchos otros objetos de fe en el mundo. Se han ideado ceremonias y sistemas por las cuales los hombres esperan recibir justificación y paz para con Dios y hallar así entrada en su redil. Pero la única puerta es Cristo. Este ejemplo lo vimos no muy reciente, hermano John, cuando el Papa o el obispo de Roma Francisco abrió una puerta para que todo aquel que pasara, donde quiera que usted estuviera por una puerta, ya usted quedaba perdonado. Exactamente, o sea, echar por tierra la verdad establecida en la palabra del Señor, hermano Fran, porque la única puerta es Cristo Jesús. Eso no lo enseñó el obispo de Roma, Francisco. Eso no se lo dijo a las personas. Le dijo que les dijo a sus fieles que todo el que pasara por esa puerta, esa supuesta puerta de la misericordia, iba a obtener una indulgencia. Imagínense. Y todo lo que han interpuesto alguna otra cosa para que ocupe el lugar de Cristo, como acabamos de mencionar, todo lo que han procurado entrar en el redil de alguna otra manera son ladrones y robadores. ¿Qué quiso decir con esas palabras Jesús, hermano Frank? Bueno, hoy muchas personas quieren llegar a Cristo por otros medios, hermano Frank. Unos quieren llegar a Cristo por medio de la Virgen María. Otros quieren llegar a Cristo a través del obispo de Roma o el Papa. Otros quieren llegar a Cristo a través del sacerdote de sus parroquias. Otros pretenden llegar a Cristo a través de cierta denominación religiosa o tal vez uniéndose a determinada iglesia o religión. A estos Cristo les dice que son ladrones y salteadores. Bueno, y el Señor Jesús fue muy duro con este asunto, hermano John, porque en San Mateo capítulo 23, versículo 13 y 15 dice: más hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerrar el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis que entran los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un pobrecito, un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno
que vosotros. Palabras muy duras, hermano John. Palabras muy duras, y esto se aplica a los que dicen ser ministros hoy, hermano Frank, porque ellos están cerrando las puertas de la vida eterna a sus feligreses porque no les están predicando la verdad. Le están presentando mensajes espurios, mensajes falsos, y ellos darán cuenta a Dios en el día del juicio, hermano Fran, por esas almas que se van a perder creyendo una mentira. Y es por eso que es una responsabilidad muy grande si hay algún ministro o pastor que nos está escuchando en esta hora. Si ese pastor que dice ser pastor no está alimentando su grey con el mensaje de la verdad para este tiempo del fin, sino que está alimentando esa grey con un mensaje espurio o un mensaje falso, ellos le darán cuenta en el día del juicio al Señor. ¿Quiénes eran y podrán ser considerados ladrones y robadores? Vamos a ver qué nos dice Mateo capítulo 21, porque Cristo habló de ellos, que los que no entren por la puerta del redil son considerados ladrones y robadores. Y ya vimos que la puerta es Cristo Jesús. Mateo 21, versículos 12 y 13, nos dice lo siguiente: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Escuchen bien la escena, el cuadro que nos está presentando aquí el Señor. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hermano Fran, estas son palabras muy duras y van a sonar tal vez muy duras a través de estos micrófonos abiertos, pero tenemos que decirlo. ¿Por qué? Porque hay muchos allí que dicen ser pastores o ministros que son ladrones, que lo único que se interesan es en sacarle dinero a sus miembros de sus respectivas iglesias, vendiendo productos a veces por la televisión, el aceite que traído desde la Tierra Santa que cura gente y hace milagros, que el aceitito o el pomito que te cura o te quita las enfermedades. Exacto. Los CDs y los evangelios lo venden, hermano John. Si usted quiere escuchar una conferencia, tiene que mandar un dinero para que le manden unos CDs. Exactamente. Yo he ido a muchos de estos ministerios, hermano Frank, inclusive una serie de 4 o 5 CDs, casi $400, $500. O sea, estos son los mercaderes del templo moderno, hermano Fran, que de alguna manera u otra se las ingenian para sacarle dinero a la gente, para aprovecharse de esas almas buenas y sinceras, porque estas personas son gente buena y son sinceras, pero no conocen la verdad. Y estas personas se están aprovechando y han hecho de sus iglesias, hermano Fran, no el lugar donde Dios se manifiesta, sino que son cuevas de ladrones. Juan capítulo 10, versículo 8 también nos dice: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Oseas capítulo 7, versículo 1, dice: mientras curaba yo a Israel, dice el Señor, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. O sea, hermano Frank, ¿qué otro tipo de ladrones hay en la iglesia hoy? Personas o ministros o pastores que permiten el pecado en sus iglesias. Personas que están viviendo en fornicación, miembros que están viviendo en adulterio o que están cometiendo algún pecado. Los pastores lo saben, pero porque son las personas que más diezmo dan en la iglesia, hermano Fran, lo consienten, lo permiten, y estos son también considerados ladrones y robadores. Bueno, al igual que Cristo, muchos fieles centinelas están curando al mundo, a la iglesia, con el mensaje del Evangelio eterno de Apocalipsis 14, versículo 6. Pero los ladrones y salteadores modernos están presentando, amigos oyentes, un mensaje de engaño y espurio a sus iglesias. Se están repitiendo, hermano John, la misma historia de los tiempos de Jesús. Así es. Primera de Corintios 6:10, hermano Fran, nos dice: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Muchos así llamados ministros son ladrones, hermano Fran, porque a veces creemos que este versículo se aplica solamente a aquellos que atracan un banco o que asaltan una tienda o una bodega. No, ya vimos que hay muchos ministros que son ladrones y robadores. Les han robado la verdad a sus miembros de iglesia
y serán hallados faltos en el día que Cristo venga por segunda vez. Este tipo de pastores, hermano Frank, que solamente se han dedicado a enseñar mentiras, falsas enseñanzas, mandamientos de hombres, no entrarán en el reino de los cielos. Job capítulo 12, versículo 6 nos dice, prosperan las tiendas de los ladrones, o sea, sus casas y mansiones lujosas. Y los que provocan a Dios viven seguro, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. O sea que, hermano Frank, muchos de estos ministros viven una vida de lujos y extravagancia, grandes mansiones, grandes automóviles, buena cuenta de banco, en fin. Pero los miembros están muriendo espiritualmente. Isaías capítulo 1, versículo 23, también hace un llamado muy fuerte a los así llamados pastores. Tus príncipes, o sea, los líderes de la nación, prevaricadores son y compañeros de ladrones. Todos aman el soborno, oigan bien, y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Hermano Fran, dice el profeta Isaías que estos líderes o estos ministros o pastores, si así tenemos que llamarlos, aman ¿qué cosa? El soborno. Y la palabra sobornar, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, significa dar dinero o regalos a alguien para conseguir algo de forma ilícita. Muchos de estos pastores, hermano Fran, están siendo comprados para no predicar la verdad para este tiempo a través de sus diezmos y sus ofrendas. Si tú, entre más dinero tú das, pues no hablen mal de mí o no critiquen mi estilo de vida, porque yo soy el que más doy en esta iglesia. Y los pastores, obviamente, como aman el dinero, se dejan sobornar tristemente. Muchos así llamados ministros o pastores, como hemos mencionado, modernos, lo único que aman es el deseo de llenar sus bolsas y enriquecerse ilícitamente por medio de los diezmos y las ofrendas de los miembros de su iglesia, ya que esto no predican un mensaje verdadero, un mensaje ilícito y no lícito, hermano John. Cristo Jesús, hermano Frank, como mencionamos anteriormente, es la puerta y desea que entremos por ella. Juan capítulo 10, repetimos nuevamente esos textos, versículo 7 y versículo 9 nos dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Efesios capítulo 2, versículo 18 nos dice, porque por medio de él, o sea, Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén. O sea que Cristo es la puerta de acceso al Padre, hermano Fran, y a la vida eterna. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, que estuvimos hablando en programas anteriores, el mensaje de las 7 iglesias, nos dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Esa puerta abierta es Cristo Jesús, amigos oyentes, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y Lucas capítulo 13, versículo 24 también nos dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, hermano. Yo aquí está lo inverso. Exacto, muchos no van a poder entrar, hermano Fran, porque son ladrones. Y los ladrones no van a entrar al reino de los cielos, no van a entrar por esa puerta que es Cristo Jesús. Hablando de esa puerta, hermano Fran, usted recuerda que había una puerta en los días de Noé, ¿se acuerda? Esa maciza puerta que no podían cerrar los que estaban dentro, o sea, la familia de Noé, fue puesta lentamente en su sitio por manos invisibles, amigos oyentes, porque esa puerta no la cerró Noé, la cerró Dios, o sea, me refiero a la puerta del arca. Noé quedó adentro y los que habían desechado la misericordia de Dios quedaron fuera. Eso es lo que va a suceder en el tiempo del fin, hermano Frank. Muchas personas exaltan las enseñanzas y la doctrina de los hombres, pero no escuchan la voz de Dios, del verdadero pastor, a través de su palabra. El sello del cielo fue puesto sobre esa puerta. Dios la había cerrado y solamente Dios podía abrirla. Asimismo, cuando Cristo deje de interceder por los hombres culpables en el santuario celestial, amigos oyentes, antes de su venida en las nubes del cielo, la puerta de la misericordia será cerrada. Entonces la gracia divina
ya no refrenará más a los impíos, y Satanás tendrá dominio absoluto sobre los que hayan rechazado la misericordia de Dios. Hermano Fran, esto es serio, porque muy pronto esa puerta se va a cerrar. Y es por eso que estamos presentando estos programas, porque estamos haciendo un llamado a las personas que nos están escuchando en esta hora. Hagamos un contraste entre Jesús y los pastores de Israel, hermano John, como un resumen de lo que hemos estado diciendo. Juan capítulo 10, versículos 11 y 15 nos dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja a las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y la dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. O sea, no es quitar la vida a las ovejas, hermano John, es dar la vida por las ovejas. Amén, así es. Este es el verdadero pastor, hermano Frank. El verdadero pastor conoce a sus ovejas. Muchas personas, hermano Frank, y no permite que el lobo entre. Exacto. Muchas personas, hermano Fran, se esconden detrás de un púlpito. Muchas personas se esconden debajo de un hábito, debajo de una sotana, debajo de un saco y corbata, hermano Fran, con la Biblia debajo del brazo. Pero Cristo conoce a sus verdaderas ovejas, conoce a aquellos que le están sirviendo en espíritu y en verdad. El libro de Isaías habla de los pastores de Israel, pero no los verdaderos. Isaías 56, versículos 10 y 11. Sus atalayas, dice Isaías, son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, comen, hermano Frank. Son los número uno en la línea cuando se hace una comida, una cena en las iglesias. Y los pastores mismos no saben entender, no pueden entender el mensaje, hermano Frank, porque no llevan Reforma Pro Salud. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Estos eran los pastores en los tiempos de Israel. Y también Ezequiel capítulo 34, versículos 1 al 4 nos dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. O sea, se alimentan a sí mismos, se engordan a sí mismos con los diezmos y las ofrendas de sus miembros. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? ¿Coméis la grosura y os vestís de la lana? La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortaleceréis a los débiles, ni curaste la enferma. No vendaste las perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Hermano Fran, estos pastores, por no ofender, no dan un mensaje a los descarriados. Como dice Isaías, perros mudos. Exacto. ¿Cómo poder, hermano Fran, traer a una persona que se ha descarriado, que está viviendo en el pecado, que se ha descarriado? ¿Cómo pretender traerla de nuevo al redil, hermano Fran, si no se le da un mensaje de la obediencia a la ley de Dios? Pero muchos pastores hoy no quieren dar este mensaje. Por eso dice que no volvisteis al redil la descarriada. Cuando una persona se ha descarriado es porque se fue, está viviendo una vida de pecado, hermano Frank. Amigos oyentes, y tenemos que volver a esa persona, a traerla de nuevo al redil. Y la única forma de que esa persona pueda volver de nuevo al redil es hablándole de que necesita de nuevo obedecer la ley moral de Dios. Jeremías, el capítulo 6 y el versículo 14, también habla fuerte a los ministros o pastores. Dice: y curan, o sea, los líderes o dirigentes del pueblo, la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay qué, paz. Bueno, los ministros que procuran agradar a los hombres, como es muy común hoy en día, hermano John, y claman paz, paz cuando no ha hablado de paz, deberían humillar sus corazones
delante del Señor y pedirle perdón por su falta de sinceridad y de valor moral. No es el amor a su prójimo lo que induce a suavizar el mensaje que se le ha confiado, sino el hecho de que procuran complacerse a sí mismo y aman su comodidad. O sea, a ellos no le importa la vida espiritual de una persona, hermano John. Siempre que esté dando el diezmo y lo mantenga cómodo, haz lo que tú quieres en la iglesia. Es correcto. El verdadero amor se esfuerza en primer lugar por honrar a Dios, amigos oyentes, y salvar las almas. Los que tengan este amor no eludirán la verdad para ahorrarse los resultados desagradables que pueda tener el hablar claro. Muchas personas nos dicen o nos acusan, hermano Fran, de que nosotros no tenemos amor por el prójimo porque hablamos muy fuerte. Amigos oyentes, si nosotros no tuviésemos amor, no traeríamos este tipo de programas, porque estamos haciendo un llamado a las personas para que vengan al arrepentimiento. Cuando las almas están en peligro, los ministros de Dios no se tendrán en cuenta a sí mismos, oigan bien, sino que pronunciarán las palabras que se les ordenó pronunciar y se negarán a excusar o paliar el mal. ¿Qué significa la palabra paliar, hermano Frank? Bueno, significa encubrir, disimular, cubrir con excusa o disculpa, según el diccionario avanzado de la lengua española, página 845. Hay pecado en muchas iglesias modernas hoy, hermano Fran, y es por culpa de los ministros o los pastores modernos de hoy, porque están paliando o paliateando el pecado, están permitiendo o encubriendo el pecado. Muchos de estos miembros, hermano Fran, que están practicando estos pecados escandalosos, son los que más contribuyen con sus diezmos y ofrendas en sus iglesias. Se ha hecho también popular en el mundo una profesión de religión. Gobernantes, políticos, abogados e inclusive hasta médicos y comerciantes se unen a la iglesia para asegurarse el respeto y la confianza de la sociedad y así promover sus intereses mundanos. Buscan de cubrir todos sus procederes injustos con el manto de la cristiandad. ¿Cuántos crímenes, hermano Fran, no se cometen supuestamente en el nombre de Dios? Iglesias magníficas, embellecidas en la forma más extravagante, se yerguen en las avenidas más populares de estas grandes ciudades. Bueno, los adoradores visten con lujo y a la moda. Se pagan grandes sueldos a ministros elocuentes para que entretengan y atraigan a la gente. Sus sermones no deben tocar a los pecados populares, sino que deben ser suaves y agradables como para los oídos de un auditorio moderno. Por eso, hermano John, vemos que esas iglesias hay miles y miles de personas. Y por eso nos dicen a nosotros, la iglesia de ustedes no es la verdadera, porque lo que ustedes tienen son 10 o 15 miembros allí. No puede ser la verdadera, porque en mi iglesia tenemos 2,000 miembros. Pero entonces el Señor Jesús nos dice en Mateo 24 que son muchos los que serán engañados, hermano John. Así es. Y pocos son los escogidos que no van a ser engañados. Así los pecadores modernos son inscritos en los libros de las iglesias y los pecados de moda se cubren con un manto de piedad. Es muy importante lo que nosotros estamos diciendo en esta hora, amigos oyentes. Tomen nota de eso. A la iglesia a la cual tú perteneces o a la iglesia a la cual tú asistes, ¿se enseña la verdad o se enseñan mandamientos y doctrinas de hombres? El llamado que nos hace el Señor en esta hora se encuentra en el libro de Isaías y también en el libro de Ezequiel, que lo leemos, Isaías 40, versículo 11. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Ese es el verdadero pastor, hermano Fran. Ese es el pastor del Salmo 23 y es el buen pastor de Juan capítulo 10. Ezequiel capítulo 34, versículo 23 nos dice: y levantaré sobre ella a un pastor, y él la apacentará a mi siervo David. Él la apacentará y él le será por pastor. Ese pastor, como hemos dicho, hermano John, es Cristo. Y solo Cristo, a través de su palabra, puede alimentarnos del verdadero pan espiritual. El libro de los Salmos, hermano Fran, 37, versículo 3, nos dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Oigan bien, amigos oyentes, muchos están esperando ser alimentados o apacentados por sus pastores cada semana cuando van a sus iglesias.
teniendo al alcance de sus manos el verdadero alimento, hermano Fran, que es la palabra de Dios. Esta es la gran tragedia del mundo cristiano hoy, hermano Fran, que las personas van a sus iglesias a ser alimentadas por sus pastores, pero no se están alimentando del verdadero pan espiritual que es la palabra del Señor. Por eso hay tantas personas allá afuera engañadas aún dentro de sus respectivas iglesias. Hacemos un llamado final, hermano Frank. Si el buen pastor quiere entrar en nuestros corazones. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Amigos oyentes, Cristo Jesús es la puerta. He aquí yo estoy a la puerta. Él quiere que tú entres a través de él, porque Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si tú tienes alguna pregunta en cuanto a este programa o a otros programas que hayamos presentado en el pasado, escríbenos. El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333. La ciudad se llama Riverview, Florida, y el área postal 33569. O si prefiere llamarnos, ¿a qué números? 484-6418, 410-2745. Ambos con el código de área 813. También puede visitarnos en nuestra iglesia local, Iglesia del Evangelio Eterno, 4403 Hubert Avenue, Tampa, Florida, 33614. O también puede tener acceso en nuestra página de internet www.elfuerteclamor.org o en la página de YouTube. Usted coloca El Fuerte Clamor y allí podrá escuchar cada uno de estos programas que hemos presentado en el pasado. Amigos oyentes, nos resta decirles gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía. El Señor nos da la vida. Nos veremos pues en nuestra próxima intervención.